Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar el segundo gran episodio de este ciclo de revoluciones atlánticas que comenzamos a ver con el caso de la revolución y la independencia norteamericana. Vamos a recorrer la revolución francesa, vamos a llegar hoy hasta el inicio del imperio napoleónico, pero bueno, en primer lugar me gustaría hacer algunas caracterizaciones de estas revoluciones atlánticas, ¿no? Cómo interpretarlas, cómo tomar la mayor cantidad de variables posibles para pensar qué es lo que permite, digamos, que eclosionen estos episodios que suponen transformaciones radicales. En principio, estas revoluciones son el momento de eclosión de una gran cadena de desequilibrios, entre los cuales cabe destacar los que están ligados en principio a ese proceso más general de transición al capitalismo, que también hemos visto en la unidad 4, ¿no? La revolución industrial en Inglaterra, ese acelerado crecimiento económico, el salto cualitativo en la producción, que implica búsqueda de nuevos mercados y por lo tanto competencia, digamos, entre las economías más dinámicas por el control de esos mercados. En segundo lugar, y también en sintonía con este primer punto, podemos tomar como elemento clave también los reajustes en los esquemas imperiales. Hay una necesidad de diseñar nuevas formas de articulación entre política y economía a los efectos de lograr acoplar a los distintos espacios económicos que controlan las monarquías a los circuitos de producción y consumo de esos bienes cuya producción se ha disparado a partir del proceso de expansión del capitalismo. Y por otra parte, también al interior de cada uno de los sistemas políticos es necesario tener en cuenta el modo en que se intentan resolver las tensiones, por un lado, entre las clases propietarias, las clases dominantes, como le queramos llamar, y las estructuras institucionales. Hay un análisis muy clásico del marxismo, sobre todo, que piensa en las revoluciones burguesas, es decir, estas que nosotros analizamos en el ciclo de revoluciones atlánticas, como el intento, digamos, de una clase que es económicamente dominante por acceder al control de las estructuras político-institucionales. Digamos, este análisis estaría en sintonía con esta idea que les planteamos de la necesidad al interior de cada sistema político de resolver la tensión entre el rol de actores o grupos que son dominantes en el plano económico, pero que están desplazados en el proceso de toma de decisiones. Y otro intento otra forma de reacomodamiento al interior de cada sistema político se da entre las clases subalternas y los sectores dominantes. No en todos los procesos eso es tan visible. Nosotros, cuando trabajamos la revolución y la independencia norteamericana, teníamos un texto, por ejemplo, el de Adams, que señalaba que este era un proceso ligado a los objetivos de unas capas medias, pero al mismo tiempo decía que la mayor parte de la sociedad norteamericana se identificaba a sí misma como capas medias en la medida en que sostenía que tenía que vivir del trabajo para lograr mantener su posición. Y en este sentido, entonces, Adams lo que plantea es que no podríamos analizar la revolución norteamericana en la clave marxista de la lucha de clases. En cambio, en la revolución francesa vamos a ver que hay una fase del movimiento que adquiere efectivamente, o en realidad distintas fases del movimiento adquieren matices clasistas, solo que son liderados por clases o fracciones de clases diferentes. Entonces, en primer lugar, para analizar la Revolución Francesa, quisiera hacer un breve recorrido por algunas cuestiones de la Francia de la década previa a la Revolución, de la Francia de 1780. En primer lugar, una especie de radiografía de la sociedad para ver cómo está compuesta en relación a los distintos sectores y a la proporción que ocupan esos distintos sectores en la configuración global de la sociedad francesa.
Otro nivel de análisis fundamental es el del sistema político. Hay características del sistema político que hay que tener presentes a la hora de pensar el proceso revolucionario. Y por último, el clima intelectual, que sin duda tiene algunos rasgos que propician una atmósfera, digamos, de turbulencia, de resistencias, de tensiones que van a estallar con la revolución en 1789, o al menos esa es la interpretación que hacen muchos autores, algunos de los cuales nosotros tenemos para leer. Entonces, en relación a la radiografía de la sociedad francesa, me interesaba plantear de manera gruesa, seguramente estas cifras que yo presento acá se van corrigiendo continuamente en la medida en que avanzan los análisis de casos de historia demográfica o historia económica, pero en términos, digamos, de un panorama general sirve para marcar el abismo y las distancias, ¿no?, entre las clases propietarias y las clases que no lo son, o entre las clases que gozan de los privilegios del antiguo régimen y los sectores que no gozan de esos privilegios, ¿no? Entonces, para graficar esta situación, les quería presentar estos indicadores. Por un lado, el 5% de la población pertenece al primero y al segundo estado, es decir, al clero y a la nobleza. Esto quiere decir que son los estamentos pertenecen a los estamentos privilegiados que, por ejemplo, no pagan impuestos y absorben rentas de las clases subalternas. El clero, rentas eclesiásticas, el diezmo, servicios religiosos, además tiene el monopolio de la enseñanza. La nobleza porque absorbe tributos señoriales, pensiones reales o está empleada en cargos cortesanos. Y el 95% de la población pertenece al tercer estado, es decir, ese grupo heterogéneo que se diferencia de los demás por no gozar básicamente de ninguno de estos privilegios que mencionaba recién. En ese tercer estado tan heterogéneo podemos encontrar la burguesía, la alta burguesía de banqueros, fabricantes, grandes comerciantes, juristas, asociados al manejo de las instituciones del Estado. Hay después una pequeña burguesía menor ligada a funciones institucionales a escala local o provincial, o pequeños comerciantes. Después tenemos el artesanado, que está, digamos, asistiendo a una reconfiguración de los lazos sociales que hasta hacía pocas décadas regían a estos grupos, porque las corporaciones gremiales venían sufriendo un proceso de desintegración. Y en París, que es una ciudad que para el siglo XVIII para fines del siglo XVIII tiene 650.000 habitantes, o entre 650.000 y 700.000 habitantes, el artesanado es un sector muy importante que, por ejemplo, para Marx y para algunos historiadores marxistas, constituía una especie de embrión de proletariado. Y después el campesinado, que es la porción más numerosa de la población, dentro del cual hay una pequeña proporción de propietarios libres, pero en general la mayor parte están, digamos, sometidos a los tributos señoriales. Y acá hay un dato muy significativo, que es que los braceros, es decir, todos estos miembros del campesinado que están sometidos a los tributos señoriales, son prácticamente el 50% de la población. Esta especie de radiografía que les quería mostrar tiene que ver también con identificar el rol que va teniendo cada uno de esos sectores en el proceso revolucionario. Digamos, hay una primera etapa en la cual, como veremos, el rol más importante lo tiene la burguesía más concentrada. Hay una segunda fase en donde las capas medias y el artesanado van, digamos, dando la lucha por reivindicaciones que son propias y que no son las mismas, obviamente, que las que presenta la burguesía. Y hay una fase mucho más radical, identificada como los sans-culottes, que son justamente los trabajadores manuales, ¿no?, que para algunos historiadores
en su devenir, digamos, pondría fin al proceso revolucionario, porque después de eso, fin de 1794, habría una especie de retroceso o de, digamos, abandono de las reivindicaciones o pérdida de centralidad de las reivindicaciones de estos sectores a la vez más desposeídos y más radicalizados. En relación al sistema político, hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII se produce en Francia la consolidación del absolutismo, y en la consolidación del absolutismo ya hay algunos elementos que no sé si preanuncian, pero sí al menos le dan el tono al sistema político de rasgos absolutamente modernos. Por ejemplo, la concepción de una soberanía unitaria con respecto al modelo, digamos, más duro del antiguo régimen, que piensa la sociedad como estructurada en torno a una jerarquía de privilegios. El absolutismo plantea una concepción unitaria de soberanía, la sede de soberanía es el rey, y muchos historiadores o analistas de este proceso plantean que esta idea de soberanía unitaria puede perfectamente acoplarse a, digamos, un nuevo sujeto unitario que sería el pueblo. Digamos, no hay tantas dificultades para pensar la transición de una soberanía unitaria radicada en la figura del rey a una soberanía unitaria cuya sede es el pueblo, entendido como un colectivo único, abstracto, homogéneo. Después, otra cuestión que es importante en el absolutismo francés es el proceso de reformas administrativas, que, digamos, abarca prácticamente toda la segunda, digamos, la segunda mitad del siglo XVIII, por lo menos hasta el momento en que irrumpe la revolución. Pero hay una reforma administrativa muy importante, que es la de las municipalidades de 1787, 2 años antes, ¿no? Que refuerza los mecanismos institucionales que combinan a la vez fragmentación de las jurisdicciones y centralización política. Y un gran historiador de la Revolución Francesa, que es François Furet, dice algo así como que es la monarquía administrativa la que comienza a minar la lógica del antiguo régimen. No hay que esperar a la revolución para que esa lógica del antiguo régimen vaya siendo esmerilada, sino que con las mismas reformas de la monarquía administrativa ya se instala una lógica bastante distinta que golpea el espíritu del antiguo régimen, ¿no? Y en este sentido hay gran coincidencia entre los historiadores en que con ese proceso de reforma ya estarían sentadas las bases de lo que se ha dado a llamar el Estado moderno. Y a modo de ejemplo tomé una cita del texto que ustedes tienen para leer de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, que hay que decir que es un texto escrito a mediados de la década de 1850, con lo cual efectivamente ese distanciamiento temporal con respecto al proceso revolucionario y la, digamos, inscripción del propio Tocqueville en los conflictos de su propia época, obviamente obligan a tomarlo con ciertas prevenciones, pero igualmente me parecía interesante resaltar uno de los pasajes en los cuales Tocqueville dice que en realidad los franceses creyeron, digamos, empezar la historia de nuevo con la revolución, y eran muchos los elementos del antiguo régimen que se habían tomado, se habían conservado en ese proceso revolucionario, ¿no? Dice, los franceses sin saberlo habían conservado del antiguo régimen la mayor parte de los sentimientos, de los hábitos e incluso de las mismas ideas con cuya ayuda habían hecho la revolución que lo destruyó, y que sin proponérselo se había valido de los escombros para construir el edificio de la nueva sociedad. Y en sintonía con esta idea de que hay muchos, digamos, elementos de la vieja sociedad que se reactivan en el proceso revolucionario, la cuestión del clima intelectual también es más que elocuente. Nosotros en la unidad 4 hemos estado analizando la ilustración europea, particularmente la ilustración francesa, y ese es un debate filosófico-político que se da en el escenario del antiguo régimen, además que forja una tradición filosófica con muchas proyecciones sociales, es decir, una tradición filosófica que logra salir, digamos, o romper las barreras de la élite de filósofos
escritores, científicos, ¿no?, franceses de mediados del siglo XVIII y proyectar sus ideas a un sector muy amplio de la sociedad francesa. Y en este sentido, otro elemento cuyo rol suele destacarse en muchos análisis historiográficos es el de la opinión pública, que de alguna manera está relacionado con esto que les decía, ¿no?, la capacidad que tuvo la Ilustración de salir del círculo estrecho de los filósofos, los científicos, hoy le diríamos los intelectuales, y proyectar sus ideas, sus ejes de discusión sobre un sector más amplio de la sociedad, y es la cuestión de la opinión pública, digamos, dado que se logra salir del círculo estrecho de los filósofos, esas ideas arraigan en la opinión pública y logran hacer de la opinión pública, como decíamos en la clase sobre Ilustración, ¿se acuerdan del Tribunal de la Política? Bueno, la opinión pública va a cumplir un papel importante a la hora de quebrar la credibilidad de las autoridades establecidas y de extender nuevas ideas ligadas al escepticismo religioso, la crítica social, la necesidad de las reformas. Y en este sentido también tomé una cita de François Furet sobre los vínculos, ¿no?, entre la Revolución Francesa y los planteos de Jean-Jacques Rousseau, que también podrían dar cuenta del modo en que un debate filosófico y una obra producida en el marco de la sociedad de antiguo régimen, como es el contrato social de Rousseau, ha sedimentado de manera tal que la revolución pueda pensarse a sí misma como ejecutando en el plano de la política práctica los desafíos que Rousseau había planteado en el ámbito de la filosofía. Dice Furet, para conocer el alcance de la conmoción causada por la Revolución Francesa, es necesario volver a tomar como punto inicial, 200 años después, su ambición principal, reinstaurar la sociedad a la manera de Rousseau, es decir, generar al hombre por medio de un auténtico contrato social. Ustedes todavía tal vez no han llegado a Rousseau en teoría política, pero la idea del contrato social es la idea, digamos, de una forma de acuerdo entre los hombres universal en el cual todos los hombres, renunciando a la libertad natural, permanezcan tan libres como antes. Porque todos van a participar de la elaboración de la ley a la cual después van a obedecer, ¿no? Y entonces la revolución de alguna manera se imagina a sí misma cumpliendo la tarea que propone Rousseau en el contrato social. Uno de los principios indiscutidos, digamos, de la Revolución Francesa es el de la soberanía del pueblo, que como vimos en la Revolución Norteamericana también estaba presente en ese escenario y tiene que ver con la tónica de este ciclo de revoluciones atlánticas, ¿no? Si ustedes se acuerdan, una de las cuestiones que planteábamos en relación a la Revolución Norteamericana y al proceso de organización institucional era cómo volver efectivo ese principio de la soberanía del pueblo a la hora de diseñar las instituciones, cómo instrumentar en el plano de las instituciones concretas un principio que suena como muy abstracto, como es el de la soberanía del pueblo. Esto mismo ocurre en el proceso revolucionario francés. Hay una pregunta que podría orientar, digamos, el recorrido por los sucesos que tienen lugar en Francia a partir de 1789, que tiene que ver con el modo en que se va modelando, digamos, con eficacia ese significado del principio de la soberanía del pueblo, ¿no? Y hay dos formas de pensar, digamos, el modo en que se va modulando la eficacia y el significado político del principio de la soberanía del pueblo. Por un lado, pensarlo justamente en una clave de, digamos, reivindicaciones que irían en ascenso, irían increyendo, ¿no? Arrancarían con reivindicaciones de la burguesía, que, bueno, se conformaría con poder, digamos, avanzar según la lógica del moderno constitucionalismo atlántico de fines del 18, digamos, discutir una constitución que le ponga límites al poder real
pero digamos a medida que transcurre el proceso van apareciendo nuevos actores que tienen reivindicaciones más radicales, hasta que llegamos a la fase jacobina de la revolución. Y para Bianca María Fontana, que es una autora que tenemos como bibliografía complementaria, entonces en 1794 sería el fin de la revolución, digamos, porque ahí se termina la fase jacobina, empieza un periodo en el cual hay como un retroceso en las, digamos, en la forma en que se modelan las instituciones políticas. Y entonces de 1795 a 1814 lo que tendríamos son los complejos avatares del proceso de organización constitucional y jurídica del moderno Estado francés. François Furet, por otra parte, plantea en realidad más que una preocupación por ver hasta dónde llega la revolución, porque él dice algo así como que la revolución se da una tarea que no se puede cerrar nunca, que tiene que ver con construir un hombre nuevo, una humanidad nueva, sobre la base del modelo que propone Rousseau en el contrato social. Y por eso toda la primera mitad del siglo del siglo XIX y aún más, si llegamos hasta la Comuna de París en 1871, serían episodios que retoman una tarea pendiente que la primera Revolución Francesa deja abierta, ¿no? Y en este sentido lo que hace es periodizar los años que nosotros vamos a trabajar en esta primera clase sobre Revolución Francesa en el periodo de la monarquía constitucional, que va de 1789 a 1792, el periodo de la dictadura jacobina, que es el periodo más radical, digamos, donde se ponen en escena las reivindicaciones de las clases subalternas, que iría de 1793 a 1794, la república parlamentaria, de 1795 a 1799, y la república bonapartista, de 1800 a 1804. Pero me interesaba volver sobre esta cuestión de por qué la Revolución Francesa abre un ciclo que no se cierra, ¿no? Porque en algún sentido esta es una imagen que nosotros tenemos que tener presente cuando avancemos en la segunda mitad del año con, digamos, las transformaciones del sistema político europeo a partir de la década del 20, ¿no? Y en este sentido, entonces, retomo la idea que plantea Furet, ¿no es cierto?, que se propone una tarea infinita, como es regenerar a la humanidad a través de la construcción de una nueva sociedad, que en este primer acto, digamos, del ciclo revolucionario, que es la Revolución Francesa de 1789, se lograría a través de la lógica del contrato social rousseauiano, ¿no? Y además porque la Revolución Francesa vehiculiza sus prácticas a través del lenguaje de los derechos. Y el lenguaje de los derechos crea condiciones discursivas para, digamos, que la proyección de los efectos de la libertad y la igualdad vayan avanzando cada vez hacia dominios más amplios. Y entonces arrancamos, digamos, con reivindicaciones ligadas a la libertad política o a los derechos del hombre, por ejemplo, y después vamos a ver que aparece la Declaración de los Derechos de las Mujeres, después aparecen reivindicaciones sobre derechos que hoy llamaríamos sociales, que tienen que ver con los reclamos de las clases subalternas, y en este sentido, en esta línea, podríamos llegar hasta reivindicaciones contemporáneas que se siguen vehiculizando en el lenguaje de los derechos, como por ejemplo reivindicaciones de grupos sexodisidentes, ¿no es cierto? Entonces, en algún sentido es interesante pensar la Revolución Francesa en esta clave, porque, bueno, justamente como habilita una forma de pensar la política en clave de los derechos, efectivamente eso permite, digamos, que las nociones de libertad e igualdad avancen hacia ámbitos que, bueno, en el momento en que se produce la Revolución Francesa eran insospechados. En sintonía con esto que estoy planteando, también me interesaba
mostrar, digamos, dos líneas de análisis que son las que yo voy a tomar para avanzar en las distintas fases de la revolución, que tienen que ver con, bueno, el modo en que se desenvuelve ese principio de la soberanía del pueblo y la Declaración de Derechos Universales que aparecen como inherentes a la condición humana, ¿no? Y estas ideas, estas nociones, pueden ser, digamos, trabajadas en dos niveles. Por un lado, en relación a las formas de participación popular en el ámbito político, cómo a partir de la reivindicación de la soberanía del pueblo y de derechos universales se va ampliando la esfera de la participación hasta llegar a incluir a clases subalternas en un marco en el cual además hay como un doble desafío, porque no es solo lograr ampliar la participación política hasta incluir a las clases subalternas, sino además hacerlo en un escenario en el cual prolifera la reacción contrarrevolucionaria. Esa es una cuestión con la que va a tener que lidiar el proceso revolucionario francés. Una reacción contrarrevolucionaria más solapada al interior de la propia Francia y una reacción con los emigrados que se van de Francia, que implica establecer alianzas con otras monarquías para combatir a través de la guerra al proceso revolucionario francés. Y en ese sentido, los emigrados franceses del periodo revolucionario no pertenecen solamente a la aristocracia. Se calcula que alrededor de 100.000, hubo 100.000 emigrados en el proceso revolucionario, pero los miembros de la aristocracia no llegaban a la mitad, por lo tanto hay una cantidad muy importante de emigrados que pertenecen a la burguesía, a las capas medias, y que, bueno, abonan, digamos, o que proveen el combustible ideológico y político para generar articulaciones con las monarquías absolutas europeas a la hora de pensar en estrategias para combatir o frenar el curso de la revolución. Entonces, por un lado tenemos este nivel de análisis, que es el de las formas de participación popular y el modo en que esas formas se van ampliando, incluso en un escenario muy complejo en el cual la reacción contrarrevolucionaria se da tanto dentro como fuera de Francia, y acompañando esta dimensión de análisis que tiene que ver con formas históricas concretas, ¿no?, de expandir la participación popular. El otro nivel en el cual tendríamos que poner el foco es en el de los mecanismos, los procedimientos o los instrumentos institucionales que van vehiculizando esta participación, ¿no? Cómo se define el sistema político desde el punto de vista constitucional, cuál es la mecánica legislativa, qué instituciones se diseñan para pensar esa participación popular y cuál fue su funcionamiento. Entonces, de ahora en más, lo que yo les voy a ir mostrando va a tener que ver con ese proceso de ampliación de la participación popular y con la mecánica de un diseño institucional que trata de darle forma a esa presión por la participación que se va generando desde distintos sectores sociales. Tomé la periodización que les mencionaba antes, ¿no?, que propone François Furet, empezando por la monarquía constitucional. Y vamos a tomar como punto de partida la convocatoria a estados generales que se produce dentro de la misma monarquía absoluta a causa de, digamos, la crisis fiscal de la monarquía, ¿no es cierto? Hay una convocatoria a estados generales que hacía desde 1614 que no se reunían. Los estados generales son una forma tradicional de representación de la sociedad, algo que ustedes tienen desarrollado, por ejemplo, en el texto de François Guerra, ¿no?, del mismo modo que las cortes en Inglaterra o hasta el Parlamento, hasta mediados del siglo XVII en Inglaterra, da cuenta de formas de representación institucional tradicional. Bueno, los estados generales en Francia también dan cuenta de una forma tradicional propia del antiguo régimen de representación de la sociedad. Para resolver la crisis financiera, la monarquía convoca a estados generales a fin de
hacer partícipes a los tres estamentos de la nación para, digamos, que avalen vías de, digamos, de aumento de la recaudación fiscal. En el contexto de esta convocatoria, Sieyès escribe que es el tercer estado, que es un texto clave para pensar la mecánica constitucional en Francia y después cuando empecemos a trabajar las revoluciones hispanoamericanas. ¿Por qué? Porque lo que deja sentado Sieyès en esa obra es que por otra parte, digamos, tiene una gran difusión, ¿no? No es solo que el tercer estado es la nación, digamos, equipara ese conglomerado que se diferencia del tan heterogéneo, como decíamos antes, ¿no? Que en realidad lo que lo unifica es diferenciarse de la nobleza y el clero, ¿no? La nación es el tercer estado, pero además hay otra teorización importante en el texto de Sieyès que nos va a servir, como les decía, para pensar las alternativas de transformación de los sistemas políticos a partir de los procesos revolucionarios, que es la idea del poder constituyente de la nación. La nación, lo que va a plantear Sieyès es que nunca pierde, digamos, el poder constituyente, es decir, el poder de habilitar formas de convocatoria o de ordenamiento institucional que le permitan manifestar su voluntad cuando desea, digamos, introducir cambios en la forma de organización política, jurídica. Porque si no, lo que dice sí es si digamos, la nación pactara de una vez y para siempre, en realidad dejaría de ser soberana. Quedaría atada a unas instituciones que se forjaron en un momento determinado de la historia de la nación y si no puede introducir ningún cambio cuando la situación indica los desajustes entre ese modelo institucional y el escenario, el proceso histórico en el cual está involucrada esa nación, en realidad no es, pierde, digamos, el estatuto de soberanía que, bueno, funciona como principio legitimador de los procesos revolucionarios, ¿no? Propios del ciclo de las revoluciones atlánticas. Entonces, es interesante pensar, ¿no?, que este texto escrito antes incluso de que se hayan reunido de hecho los estados generales ya va preparando el clima para posibilitar transformaciones más profundas que las que tienen en vista el rey, su ministro Necker, cuando convocan a los estados generales, ¿no? Hay un clima propicio a avanzar mucho más allá de la posibilidad, digamos, de autorizar, no sé, medidas de política fiscal que van a estar argumentadas en este principio del poder constituyente de la nación. La convocatoria de estados generales se hace efectiva en junio de 1789. Una de las cuestiones interesantes que aparece en este escenario es que el tercer estado logra que la asamblea resuelva que el voto va a ser individual y no por estamento, y además esos estados generales deciden autotransformarse, digamos, en asamblea nacional con potestad fiscal el 17 de junio, y en julio se transforman en asamblea constituyente, digamos, además en un gesto que desafía al poder de la monarquía, que bueno, pretendía que una vez resuelta la cuestión fiscal esa reunión se autodisolviera. Los que están allí convocados deciden que van a seguir sesionando, que van a tener potestad fiscal y que además se van a transformar en asamblea constituyente. Incluso hay una medida que de alguna manera anticipa la radicalidad de esta apuesta política, que es crear una Guardia Nacional, ¿no?, una especie de milicia ciudadana que acompañe, digamos, llegado el caso por la vía de la fuerza, las decisiones políticas que toma esa asamblea. Hasta este punto, lo que dice Fouré es que, bueno, el proceso expresaba los objetivos sobre todo de la burguesía,
y que incluso a la hora de rememorar la Revolución Francesa, los sectores menos, digamos, menos cercanos a las posturas más radicalizadas, creerían o estarían dispuestos a considerar de que el episodio más significativo de ese proceso es ¿no? El haberse constituido en asamblea constituyente. Pero la dinámica del movimiento supera los objetivos de la burguesía, hay una profunda movilización popular, y el 14 de julio se toma la Bastilla, que es el episodio que todos asociamos, ¿no? al inicio de la Revolución Francesa. A partir de ahí, digamos, las medidas que se van tomando son efectivamente cada vez más radicales. En principio, la abolición del régimen feudal y los diezmos, ¿no? Que son dos medidas que golpean el corazón, digamos, del primer y el segundo estado. El régimen feudal, la nobleza, el segundo estado, y los diezmos a la iglesia. El 26 de agosto se profiere la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la cual me interesaba hacer mención. Son 17 artículos, ¿no? Pero hacer mención a un pasaje del prólogo, del preámbulo, digamos, y a 2 artículos para que después lo comparemos con la Declaración de los Derechos de la Mujer. En el preámbulo se plantea que este texto está redactado por los representantes del pueblo de la nación francesa, constituidos en Asamblea Nacional, y esos, por lo tanto, el texto, en la voz de los representantes, lo que hace no es sino expresar la opinión de la nación francesa, ¿no? Y la Declaración de Derechos es pensada como un elemento clave para, digamos, dar por tierra con las calamidades públicas y la corrupción de los gobiernos. Lo que dice el texto es que el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y la corrupción de los derechos. Y tomé 2 derechos para leer, 2 artículos, perdón. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Y el artículo 4, que dice: la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Por ello, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan solo tiene como límites los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites solo pueden ser determinados por la ley. La otra medida importante en este marco es la nacionalización de los bienes de la corona, de los nobles y de los emigrados, ¿no? De los que se van fuera de Francia, porque se supone que ahí hay recursos materiales para financiar la lucha contra la Revolución Francesa. La nacionalización de los bienes de la iglesia. Por otra parte, una medida que después va a ser también imitada en otros procesos revolucionarios es la Constitución Civil del Clero de 1790, que implica que los sacerdotes son empleados del Estado, y por lo tanto deben obedecer al Estado. El Estado les paga un sueldo y el clero tiene que obedecer las disposiciones del Estado. El proceso se va radicalizando de tal manera que, digamos, aunque todavía se reconoce la figura del rey, el rey, digamos, decide emigrar, escapar de París, que además debió trasladarse de Versalles a las Tullerías para, digamos, como en el marco de una medida que establece la Asamblea Nacional para tenerlo más controlado al rey, ¿no? Y la monarquía, vislumbra que el proceso de radicalización pone en riesgo a la misma institución monárquica, además de la figura del rey, y el rey escapa, es detenido, digamos, en la ciudad de Varennes. En medio de ese intento de escapar, es llevado de nuevo a la ciudad de París, puesto en presidio, ¿no? Porque se supone que el objetivo del escape es justamente reunir fuerzas para luchar contra la revolución. Y en agosto del 92 hay un asalto a las Tullerías, que es el lugar donde
reside la familia real como expresión, digamos, de una insurrección popular, ¿no? Hay un gesto digamos, insurreccional de cuestionamiento a la monarquía que se hace efectivo en el asalto a las Tullerías. Previamente, en el 91 se dicta una constitución, que después voy a detener en algunos elementos característicos de esta constitución, que establece una monarquía constitucional, pero en septiembre de 1792 la monarquía es abolida, se proclama la república, se establece un nuevo calendario, ¿no?, que en algún sentido es una clara expresión de esta vocación, digamos, inaugural que tiene la Revolución Francesa, ¿no? Esta idea de que está empezando en el punto cero de la historia, ¿no? Está arrancando de nuevo, está inaugurando un escenario absolutamente inédito, y esto se traduce en la instrumentación de un nuevo calendario. Hay, en el marco, digamos, de la abolición de la monarquía, se convoca una nueva convención, que se conoce como la Convención Girondina, porque la lidera los girondinos, son un sector más moderado del espectro político, y bueno, en este escenario, digamos, se desata la primera guerra de coalición de las distintas monarquías absolutas contra Francia, ¿no? Francia se enfrenta a Austria, Gran Bretaña, Rusia y España. Estas dos últimas monarquías se suman más tardíamente, pero las guerras de coalición en el marco del proceso revolucionario francés, lo que, digamos, ponen en el centro de la escena es la defensa de la legitimidad monárquica y el principio del equilibrio europeo, que, si ustedes se acuerdan, lo habíamos empezado a trabajar en la unidad 3, ¿no?, cuando veíamos la Europa post-Westfalia, digamos, y la preocupación por el equilibrio europeo a partir de una noción de poder que suponía que, bueno, que justamente el poder es un quantum estable, ¿no?, y que lo que acumula una monarquía es porque se lo está sacando a los demás. Por lo tanto, la preocupación era mantener un equilibrio, digamos, de poder a los efectos de que ninguna monarquía, digamos, se pusiera en situación de supremacía con respecto a las demás. Bueno, el principio del equilibrio europeo está en juego también en este escenario en el que las monarquías absolutas deciden coaligarse para enfrentar a la Revolución Francesa, ¿no?, o la Francia revolucionaria. Me quería detener en digamos, la Constitución de 1791, ¿no?, porque si nosotros ponemos en diálogo ese proceso de ampliación de la participación popular que en estos 3 o 4 años que analizamos acá van desde la convocatoria a Estados Generales, en donde participan en relación al tercer estado los voceros de la burguesía, hasta la insurrección que toma las Tullerías en 1792 y que da lugar a la abolición de la monarquía, ¿no?, una insurrección de gran participación popular, pasando en el medio por la toma de la Bastilla. Bueno, lo que tenemos es un análisis, como les decía antes, de la dinámica de la expansión de la participación popular. Lo que habría que ver es de qué manera, digamos, los instrumentos jurídicos o institucionales acompañan o no, o intentan limitar la participación popular en estos 4 años, ¿no? Y la Constitución de 1791 es una constitución que expresa muy claramente los objetivos de la burguesía, pero que, digamos, no está dispuesta a, digamos, desbloquear las barreras de acceso a la participación política de las clases subalternas, ¿no? Entonces, en esta Constitución de 1791, lo que se va a plantear, por ejemplo, en relación a los derechos electorales, es un derecho a voto con requisito de propiedad, aunque sea muy bajo, ¿no?, que lo que plantean es que eran equivalente a 3 jornales y que habría habilitado la posibilidad de 4 millones de votantes.
solo no podían votar los criados, los vagabundos, los menesterosos. Hubo incluso en la asamblea un planteo de voto femenino sostenido por el filósofo ilustrado Condorcet. Pero, digamos, a este sufragio generoso, si ustedes quieren, que se establece en primera instancia, se le oponían otros elementos que volvían a la práctica electoral mucho más restrictiva. Por un lado, las elecciones eran indirectas y esto hacía que, bueno, los que votaban eligieran electores, y por otro lado, por la lógica representativa de la Asamblea Nacional, que estaba formada por 745 miembros, pero de esos 745 miembros, solo un tercio se elegía, digamos, respondía, digamos, a la variable demográfica, como veíamos en el caso norteamericano. Solo un tercio, digamos, tenía que ver con una representación proporcional a la población. El otro tercio era proporcional a la renta, a los ingresos, y un tercer tercio tenía que ver con los distritos geográficos, una matriz territorial, si ustedes quieren, de la representación, al estilo, la comparación no sé si vale, pero para hacérselos más gráficos, del Senado norteamericano, que es una representación territorial en realidad en un sentido, digamos, elástico, ¿no? Porque, bueno, era la representación de una comunidad política preestablecida con un territorio propio que era el de cada uno de los estados. Bueno, en la Asamblea Nacional Francesa, un tercio de la representación correspondía a distritos geográficos. Entonces, este esquema de elecciones indirectas y este esquema de representación en el cual solo un tercio de los representantes respondía, digamos, a un criterio demográfico, en algún punto terminaban poniendo límites a ese derecho a voto con requisitos tan bajos que teóricamente habilitaba casi 4 millones de votantes, ¿no es cierto? Bueno, esta fase termina, como decíamos recién, con la abolición de la monarquía y la convocatoria a una nueva convención que tendría que discutir, bueno, un reordenamiento político-institucional acorde a un escenario en el cual las presiones por la participación popular eran enormes. Y entonces da comienzo lo que yo le puse fase jacobina de la revolución, el texto de Fouré que yo les mencionaba, él habla de dictadura jacobina. Podríamos decir que en términos generales las premisas de la fase jacobina de la revolución es que se necesita un Estado fuerte para proteger a los débiles, y ese Estado fuerte es lo que, en la perspectiva de Fouré, conduciría a prácticas dictatoriales, ¿no? Con el objetivo de proteger a los más débiles, las prácticas dictatoriales serían el recurso para someter a los más fuertes, ¿no? Y la otra idea que subtiende a la fase jacobina de la revolución es que, bueno, la revolución se justifica a sí misma y no está sometida a ninguna ley. La revolución requiere una ley revolucionaria, que es una fórmula tautológica para plantear que en función de los objetivos que se va planteando la revolución debe, digamos, producir su propia ley que garantice el cumplimiento de esos objetivos. En enero, digamos, en la fase jacobina, en enero de 1793, ya arranca con la ejecución del rey y la convocatoria a una nueva convención que montañesa es porque por el lugar que ocupaban los sectores jacobinos, que eran lo más alto, digamos, de la sala donde se de debates, ¿no? Y bueno, por eso les decían la montaña, el sector de los jacobinos. Esta convención, dominada por los sectores jacobinos, que se conoce como Convención Montañesa, va a promulgar una nueva constitución que en realidad nunca llega a instrumentarse, pero que, bueno, después voy a repasar en algunos puntos para ver cómo se acopla, ¿no?, a esta idea o esta premisa de un sistema político con amplia participación popular. Pero la cuestión es que, digamos, en este escenario de profundas turbulencias, ¿no?, en medio de la guerra, donde no solo hay sectores contrarrevolucionarios que se levantan al interior del territorio francés, hay regiones enteras, que la Vendée, por ejemplo, que se levanta contra la revolución, sino que, bueno, los emigrados aristocráticos y
pertenecientes a otros sectores de la sociedad francesa, acompañan, digamos, la guerra de coalición contra la Francia revolucionaria, en realidad se forma un comité de salud pública que ejerce funciones ejecutivas, hace propuestas de leyes, incluso establece digamos, mecanismos jurídicos para sancionar a los que se supone que se oponen a la revolución, ¿no es cierto? Y esto es lo que, digamos, habilita la lectura que hacen muchos historiadores, entre ellos François Furet, de que este es un modelo dictatorial, ¿no? En realidad todas las decisiones se toman a través del Comité de Salud Pública y en realidad esa constitución que aprueba la Convención Montañesa nunca llega a aplicarse. Acá en este escenario es necesario, digamos, ampliar la formación del ejército, no sumar más hombres a las filas revolucionarias. Hay los episodios del hambre, ¿no? Son también una escena cotidiana en esta fase de la revolución. El trigo se dispara, por eso le tienen que poner un precio máximo para garantizar el abastecimiento. Y acá también hay una cuestión que plantea Hannah Arendt en su libro sobre la revolución, que me parece que marca muy bien la tónica de este periodo, que es lo que ella plantea como la irrupción de la necesidad en política, ¿no? La política de la fase jacobina tiene que girar en torno al problema de la necesidad porque tiene que hacer frente a la supervivencia de la experiencia revolucionaria, digamos, amenazada por las confrontaciones internas y externas, ¿no? Y la necesidad material, digamos, de reproducción de la población que está pasando hambre. Y por eso Arendt cita algunos pasajes de los discursos de Robespierre en la convención, en los cuales se deja claro que, bueno, el problema central es la necesidad, la cuestión de la propiedad pasaría a segundo término para cuando estuviera resuelto el problema de la necesidad. No obstante, también hay que decir que la mayoría de los historiadores coinciden en que en el sector jacobino no hay un cuestionamiento a la propiedad privada, simplemente hay una lógica de actuación política, en algún punto podríamos decir subordinada al problema de la necesidad, que los obliga a descuidar la cuestión de la propiedad privada, ¿no? En octubre definitivamente se decide la suspensión de la Constitución, la división de poderes, ¿no? Esto de aglutinar funciones en el Comité de Salud Pública, y se crea un tribunal revolucionario sumarísimo que puede juzgar, digamos, de manera veloz cualquier situación que se considere que pone en riesgo la revolución, ¿no? En una lógica que funciona sobre la base de las delaciones, la presentación espontánea de ciudadanos que acusan a otros ciudadanos de traición a la revolución, alcanza para poner en funcionamiento estos tribunales sumarios. Y la otra cuestión que aparece también en la fase jacobina de la revolución es la estructuración, podríamos decir, siguiendo a Rousseau, de una especie de religión civil que sustituya a las religiones institucionalizadas dominantes, ¿no? El catolicismo, el protestantismo. Robespierre dice que el ateísmo es aristocrático, y algo similar decía Rousseau. Decía que solo podían permitirse no creer en Dios aquellos que tenían su vida material resuelta, como que los pobres en algún sentido no podían permitirse no creer en Dios porque si no su vida, la vida miserable que llevaban, no tenía ningún sentido. Bueno, en sintonía, digamos, con estas ideas, Robespierre plantea todo un sistema de deidades cívicas, ¿no? Establece la fiesta del Ser Supremo y en algún sentido aspira a que esta matriz simbólica de referencias cívicas, en algún sentido sacralizadas, puedan dotar de cierta cohesión al proceso revolucionario, pero en realidad la fase del terror retroalimenta a sus propios enemigos, ¿no? Y bueno, Robespierre cae
en julio de 1794 y con esto termina la fase jacobina. Me quería detener entonces, digamos, acompañando este análisis de una fase en la cual la participación popular alcanzaría su cenit, ¿no? Cómo se traduce en el instrumento jurídico por excelencia del Estado moderno, que es la Constitución, en este caso la Constitución de 1793. Si bien esta Constitución, como les decía antes, no se llega a instrumentar, la Constitución establece el sufragio universal masculino, establece la base demográfica para definir la cantidad de diputados y establece una periodicidad anual de las elecciones legislativas. Ahora que digo lo del sufragio universal masculino, me doy cuenta que no les hice mención cuando hablé de la Declaración de los Derechos de la Mujer en el 91, de cuáles son los derechos que reivindican las mujeres en el texto que redacta Olimpia de Gouges, que por otra parte termina también ajusticiada en la fase jacobina de la Revolución. El planteo de los derechos de las mujeres es realmente muy radical y en algún sentido nos permitiría alinear a Olimpia de Gouges con los sectores más radicalizados de la Revolución, pero bueno, finalmente termina enfrentándose con Robespierre y bueno, es ajusticiada. Y les decía, fíjense que el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano habla de los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional. El preámbulo que escribe Olimpia de Gouges habla en nombre de las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la nación, que piden que se las constituya en Asamblea Nacional. Porque, dice, la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de los males públicos. Y el artículo primero, en lugar de decir, bueno, todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, dice, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Y en el artículo 4, que si ustedes se acuerdan, hablamos de que la libertad consiste en hacer todo lo que no perjudique a los demás y que el único límite debe ser la ley, que plantea la Declaración de los Derechos de la Mujer que escribió Olimpia de Gouges. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros. Así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone. Esos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y la razón. Igualmente, como les decía, este texto que se redacta en el 91, en la convención, digamos, que dicta la primera Constitución de 1791, ¿no? Había voceros que incluso estaban dispuestos a discutir el sufragio femenino. Después no sale porque se considera que, bueno, que eso iba a violentar, digamos, la predisposición de la sociedad. Les decía, en la Constitución de 1793, en un periodo en donde, por ejemplo, la participación de las mujeres en los juicios públicos era muy marcada. Sin embargo, la Constitución del 93 no considera la posibilidad del sufragio femenino, ¿no? Declara un sufragio universal masculino sobre, digamos, la base de un criterio demográfico en una periodicidad anual para las elecciones legislativas, pero que, bueno, finalmente no termina instrumentándose. Y con la caída de la fase jacobina de la Revolución, lo que tendríamos, en opinión, como les decía antes, de Bianca María Fontana, es que la revolución terminaría acá. Y bueno, si lo consideramos en términos de expansión de las reivindicaciones populares, ampliación del espacio de participación para las clases subalternas, efectivamente la caída de la fase jacobina es un punto de inflexión y lo que sigue son modelos realmente cada vez más restrictivos. Bueno, pero bueno, hablamos entonces a partir de este momento de una república parlamentaria que además inicia con el periodo, digamos, en el 95 con motines de hambre, ¿no? La situación económica de la Francia del periodo revolucionario es realmente crítica. El Estado tiene que, digamos, acudir a prácticas como, digamos, de confiscación o digamos, intervención con precios máximos, porque la situación del hambre era inmanejable.
pero bueno, la primera medida es poner restricciones a ese Comité de Salud Pública, de Salvación Pública, y en septiembre se crea una nueva institución, una nueva magistratura que es el directorio, y digamos hay una constitución, la constitución del año 3, que bueno, vuelve atrás en todas las concesiones hechas en las constituciones previas. Después me voy a detener en ese punto. En el 96 España, que había participado, digamos, de la Primera Guerra de Coalición, firma un tratado con Napoleón, un tratado, una alianza de ofensiva y defensiva perpetuidad, que la menciono porque después nos va a servir para pensar el proceso de las revoluciones hispánicas. Y la guerra de coalición termina en 1797. Napoleón empieza la campaña sobre Egipto, ¿no? Porque esto después lo vamos a ver en la próxima clase. En el proceso revolucionario francés y el ciclo de las guerras europeas hay una clara disputa por la hegemonía política internacional, diríamos, entre Francia e Inglaterra, ¿no? Y la campaña contra Egipto es una forma de dar la disputa por la hegemonía internacional, bloqueándole a Inglaterra, por ejemplo, las rutas hacia el Asia, ¿no? Hay después incluso algunos proyectos napoleónicos de conquistar la India, bueno, que quedan en la nada. Pero bueno, en este escenario, digamos, victorioso en la guerra, se consolida la figura de Napoleón, que va a ser la figura clave, digamos, a partir del fin de la Primera Guerra de Coalición en la política francesa. Y Napoleón Bonaparte en 1799 da un golpe de estado y disuelve el directorio, ¿no? Lo que se conoce el 18 Brumario del año 8. Y aquí terminaría el ciclo de la monarquía parlamentaria, de la república parlamentaria, perdón, con una que digamos había funcionado sobre la base de una constitución que tenía un ejecutivo débil, colegiado de 5 miembros, el directorio, ¿no? Un legislativo bicameral con un consejo de ancianos integrado por 250 miembros y el Consejo de los 500, y con un sufragio censitario indirecto. Y fíjense que si yo les decía que en la Constitución de 1791, al menos formalmente, el derecho a sufragio, estableciendo que solo podían votar los que pagaran un impuesto equivalente a 3 jornales, habilitaba, insisto, al menos formalmente, 4 millones de votantes, aunque después había otras trabas, ¿no?, que terminaban limitando la participación. El sufragio censitario indirecto que establece la Constitución de 1795 reduce el número de electores regulares a cerca de 100.000 personas, 100.000 hombres en realidad. Bueno, y entonces pasaríamos a la última fase, que es la República Bonapartista. Cuando Napoleón da el golpe en 1799, forma un gobierno provisorio, pero en realidad, digamos, se pone a trabajar así y es en una constitución acorde, digamos, a las expectativas políticas que tiene Napoleón en ese momento, que es, bueno, conducir el proceso político, ¿no? Que digamos, la República Bonapartista tiene como institución clave el consulado. El consulado técnicamente también es una, digamos, magistratura colegiada, son 3 cónsules, pero la diferencia de atribuciones entre el primer cónsul y los otros 2 es abismal, de manera tal que el primer cónsul es el que concentra todo el poder. Napoleón es elegido primer cónsul, y al mismo tiempo, digamos, se inicia la Segunda Guerra de Coalición Europea, que implica también una situación de profundo desasosiego para la sociedad francesa, ¿no? En 1802 Napoleón lanza un plebiscito para, digamos, someter al voto popular, diríamos, la posibilidad de convertirse en cónsul vitalicio. Gana el plebiscito, y bueno, efectivamente a partir de ahí, que 2 años más, digamos, terminaría la República Bonapartista y también, digamos, veríamos
que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? El proyecto imperial napoleónico, ¿no? También somete a plebiscito la posibilidad de convertirse en emperador. La Segunda Guerra de Coalición termina con la Paz de Amiens, que es lo que hacen historia diplomática considerarían la primera gran victoria a escala europea, ¿no? Y bueno, ya la figura de Napoleón y la posición de Francia en el tablero político europeo se consolidan de una manera notable para, digamos, sostener lo que después va a ser el proyecto imperial napoleónico a partir de 1804. Y en este escenario también hay una medida muy importante que es el Código Civil, que es la primera codificación moderna que, digamos, impulsa a Napoleón y que después va a ser tomada por las distintas monarquías europeas. Acompañándonos entonces la dinámica política de esta última fase que vamos a ver en esta clase, me voy a detener también en el modelo constitucional, ¿no?, que redacta Sieyès, la Constitución del año 8, que tiene un ejecutivo colegiado, como les decía, de 3 cónsules, pero el primer cónsul concentra muchísimas más atribuciones, de manera que es la figura dominante. El primer cónsul puede nombrar oficiales del ejército, funcionarios, puede nombrar a los miembros del Senado. Y el legislativo está compuesto por 3 cámaras, diríamos, un Senado, un tribunado y un cuerpo legislativo. El Senado es la pieza clave del legislativo, porque elige a los cónsules y a los miembros de las otras ramas del legislativo. Y después hay un tribunado que propone leyes y un cuerpo legislativo que las puede aprobar o rechazar, pero sin discutir las leyes. Como balance, digamos, de este periodo, de este último periodo, que consistiría en la República Bonapartista, en lo que Fourier caracteriza como la República Bonapartista, hay que señalar los avances en en la centralización administrativa, incluso a escala local. El modelo napoleónico diseña una estructura institucional, una administración con fuertes elementos de centralización que después van a permanecer incluso en el periodo post-napoleónico. La otra cuestión importante es la reorganización del sistema de enseñanza, que va a ser controlado por el Estado. Además se crea un Banco de Francia porque a la victoria diplomática en el marco de esa disputa por la hegemonía internacional de la cual les hablaba antes, Napoleón suma el gran desafío que es de consolidar la economía francesa, ¿no? Entonces el Banco de Francia es un instrumento de crédito que estaría pensado para sostener la expansión manufacturera, industrial, sobre todo en Francia. Después la otra cuestión es la política eclesiástica, ¿no? Ya veníamos, ¿se acuerdan?, de una primera fase en la cual se habían nacionalizado los bienes de la Iglesia, se habían establecido la constitución civil del clero. Bueno, lo que hace Napoleón es firmar un concordato con Roma, sobre todo, digamos, en un espacio de negociación en el cual, como resultado de la Segunda Guerra de Coalición, Napoleón restituye los estados pontificios y entonces logra el apoyo del Papa para su política europea y para su política interna, ¿no?, en Francia. Entonces establece un concordato con la Iglesia que le permite al Estado designar a los obispos. Por lo demás, en términos de libertades, el régimen napoleónico es bastante restrictivo, hay mucha censura a la prensa y en términos, digamos, de la configuración social del proyecto napoleónico, hay por un lado, digamos, un intento de sellar las fisuras, las rupturas que se habían generado con la aristocracia francesa, invitándosela a regresar, incluso devolviendo algunos de los bienes. Y bueno, también Napoleón va, como vamos a ver en la próxima clase, va a trabajar en la, digamos, gestación de una nueva aristocracia que lo acompañe en su proyecto político.
Acá al final del PowerPoint les puse un mapa, digamos, de la Europa, digamos, de fines del siglo XVIII, principios del XIX, para que vean justamente, bueno, el avance de las tropas napoleónicas y las posibilidades que le ofrecen sus victorias militares, ¿no? De reordenar las relaciones entre las distintas monarquías europeas, acompañando su proyecto de expansión. Y para cerrar, tomé una cita también de Tocqueville, ¿no? Que ustedes tienen para leer, el prólogo del Antiguo Régimen y la Revolución, un pasaje en el cual Tocqueville en alguna medida, digamos, condensa en la figura de Napoleón, sin nombrarlo, todos los, digamos, los desvíos, todos los errores, digamos, todos los puntos ciegos a los que condujo el proceso revolucionario. Dice Tocqueville, qué acontecimientos, qué errores, qué desengaños condujeron a estos mismos franceses abandonaran su primera intención y, dando al olvido la libertad, tan solo quisieran convertirse en simples servidores del amo del mundo. Cómo un gobierno más fuerte y mucho más absoluto que el derribado por la revolución recobra y concentra entonces todos los poderes, suprime todas aquellas libertades conquistadas a muy elevado costo, sustituyéndolas por sus falsas imágenes, llamando soberanía del pueblo a los sufragios de electores que no pueden ilustrarse, concertarse ni elegir, voto libre de los impuestos por el asentimiento de asambleas mudas o sometidas, y al mismo tiempo que usurpar a la nación las facultades de gobernarse, hace lo propio con las principales garantías del derecho, la libertad de pensar, de hablar y de escribir. Es decir, todo lo más preciado y noble que había en las conquistas del 89 y todavía se jacta de ese gran nombre. El pasaje de Robespierre, de Tocqueville, de alguna manera grafica en la figura de ese poder monolítico, unipersonal de Napoleón, todos los que él considera son los fracasos de ese proceso y, bueno, la renuncia a los objetivos iniciales que dinamizaron el ciclo revolucionario francés. A modo de cierre, quería dejar algunas cuestiones, digamos, que de alguna manera pintan un poco el escenario francés y europeo de fines del siglo XVIII, principios del XIX, ¿no? Por un lado, digamos, la primera fase de esta revolución, que da cuenta de un movimiento de creciente participación popular, con protagonismo de las capas medias, incluso trabajadores urbanos, que incluso se convierte como en un ejemplo, ¿no?, para otros movimientos populares europeos. Pero bueno, con el final de la fase jacobina, el proceso político va expresando de manera creciente las visiones y los intereses de la burguesía, que además en el periodo napoleónico se ve profundamente beneficiada por la reforma en el sistema judicial, las transformaciones económicas, la expansión del sector financiero, ¿no es cierto? Entonces, digamos, con el final de la fase jacobina, lo que vemos es que de un proceso que iba, digamos, de manera incremental, podríamos decir, incorporando a las clases subalternas, de pronto, digamos, se produce un punto de inflexión y el proceso político comienza a reflejar claramente los intereses de las clases dominantes y particularmente de la burguesía, ¿no? Por otra parte, la guerra se convierte en una experiencia clave en el proceso revolucionario, ¿no? La guerra es la otra pata de la revolución, o la revolución se defiende a través de la guerra. Y me parece que esto es una cuestión fundamental para considerar lo que nosotros en la materia queremos trabajar a partir de este momento como la configuración de una cultura política viril, ¿no? Como la guerra es una actividad de hombres, esta asociación entre revolución y guerra termina abonando justamente esta imagen de una cultura política basada en el rol que va, digamos, a desempeñar un individuo masculino, occidental, avasallante, ¿no? Que es lo que, bueno, sostiene
lógica de la cultura política viril que vamos a ir analizando de aquí en más. Y la otra cuestión, digamos, si la Revolución Francesa es un movimiento que da cuenta, por lo menos en alguna de sus fases, ¿no?, de una ideología en principio podríamos decir liberal y avanzando en el proceso radical democrática, también hay que decir que justamente por oposición a la Revolución Francesa se va consolidando en Europa a mediados de la década de 1790 un pensamiento conservador. Las figuras más emblemáticas son Edmund Burke en Inglaterra, Joseph de Maistre y Louis Bonald en Francia, ¿no?, que va a defender la legitimidad monárquica, las instituciones heredadas e incluso el rol de la religión como cimiento de la sociedad. Y al mismo tiempo, también, ¿no?, en el panorama, digamos, de la historia intelectual, la Revolución Francesa es un acontecimiento clave para el desarrollo del pensamiento romántico. Después de un primer momento en el cual el ejemplo francés estimula el compromiso político, ¿no?, de las élites intelectuales europeas con la revolución, a medida, digamos, que avanza la guerra, que las tropas francesas van ocupando territorios, ¿no?, que, bueno, también el ciclo napoleónico va dando cuenta de un sistema político cada vez más autoritario, ya el proceso revolucionario no despierta, digamos, el mismo entusiasmo, sino que empieza a despertar cautela, sino franca rechazo, ¿no? Y por lo tanto también, digamos, empiezan a cuestionarse los que se consideran sus fundamentos ideológicos, que es el racionalismo ilustrado. Entonces, por oposición a la Revolución Francesa y al racionalismo ilustrado, que se supone que sostiene el proyecto revolucionario, se va a ir consolidando una tradición de pensamiento romántico que, bueno, va a buscar en el pasado, ¿no?, en la tradición, las creencias, las costumbres, las herencias culturales, los elementos que permitan delinear a la nación, y va a concebir al Estado como un organismo unitario, reivindicando además la necesidad de que coincidan la nación cultural con la nación jurídica, ¿no?, que esto es un argumento digamos, óptimo para cuestionar, por ejemplo, la ocupación territorial por las tropas napoleónicas y la instalación de gobiernos vasallos o subordinados a Napoleón. Bueno, en esos casos tendríamos estructuras políticas o político-jurídicas que no coinciden con el horizonte de la nación cultural, y bueno, la lucha política también va a asumir como reivindicación la necesidad de que coincidan la nación cultural y la nación política, y la nación jurídica, perdón. Y estos son todos elementos que van a manifestar su importancia, su relevancia, sobre todo en el cambio de siglo y en el caso hispanoamericano a partir de la década del 30, ¿no? La idea, el pensamiento romántico va a tener un peso notable, tanto en el Río de la Plata como en otros experimentos postrevolucionarios, en Chile, Uruguay, ¿no? Y bueno, las bases de ese pensamiento romántico de alguna manera se cristalizan a fines del siglo XVIII y en parte como respuesta al proceso revolucionario francés. Bueno, hasta acá llegamos con esta primer clase sobre la Revolución Francesa. Ya en la próxima clase vamos a trabajar el Imperio Napoleónico. Nos vemos la próxima. Abrazo grande.